todos y todas? Bienvenidos a este primer conversatorio regional sobre migración, al cual hemos denominado Actualidad sobre la migración en el contexto nacional. El día de hoy hemos realizado este conversatorio en el marco de la conmemoración del Mes para la Prevención de la Migración Irregular y también en seguimiento a una serie de eventos que el gobierno de la República de Honduras ha estado realizando por lo largo de los años, desde el 2014, para tratar de generar espacios de diálogo entre los diferentes actores sobre el tema migratorio. Quiero saludar el día de hoy a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Ellos son miembros de la Fuerza de Tarea de Prevención de la Migración del Gobierno de Honduras, pero también se ha invitado a representantes de agencias de las Naciones Unidas. Recording in progress. Y UNFPA, que trabajan también en temas migratorios. Quiero enviar un saludo muy fraterno también a las personas que nos están siguiendo esta transmisión de manera virtual. Este año se ha decidido realizar este conversatorio de manera híbrido, de manera que tenemos personas presencialmente aquí en la sala de usos múltiples de la Cancillería de la República de Honduras, pero también tenemos un selecto grupo de invitados que nos acompaña de manera virtual. Quiero saludar en primer lugar a la primera dama de la República, quien nos está acompañando también de manera virtual. Quiero saludar también a todos los representantes de los consulados acreditados en los países amigos, donde Honduras tiene representaciones diplomáticas. Cada uno de estos cónsules nos están acompañando de manera virtual y los podrán observar en las pantallas durante la transmisión. También quiero saludar a los miembros del Consejo Nacional de Protección del Hondureño Migrante, el CONAPROM, quienes están participando de manera virtual, y un saludo muy fraterno también a aquellas personas que aceptaron la invitación para acompañarnos de manera presencial en este auditorio. Este conversatorio está conectado con un esfuerzo que se ha venido desarrollando desde el 2014, cuando el gobierno de la República de Honduras lanzó la primera conferencia internacional sobre migración, niñez y familia. En ese entonces, impulsados por la crisis migratoria de los menores no acompañados. El año pasado, 2020, aún en medio de la pandemia, el gobierno de la República también lanzó una segunda conferencia de migración e invitó a países amigos. En esta conferencia realizada el año pasado, tuvimos un panel de primeras damas con la participación de 11 primeras damas de América Latina. También tuvimos una conferencia magistral con la participación de 12 cancilleres y vicecancilleres de las repúblicas. Y también tuvimos un panel como este con la Fuerza de Tarea para conocer el contexto migratorio y los esfuerzos en Honduras para atender los temas de la migración irregular. El día de hoy se ha denominado en seguimiento a este esfuerzo nacional el primer conversatorio regional de migración y, como les mencioné, vamos a interactuar con los miembros de la Fuerza de Tarea y también con algunos representantes de agencias de Naciones Unidas vinculados al tema migratorio. Quisiera comenzar dándole la palabra, en primer lugar, a la subsecretaria de Estado en Asuntos Consulares y Migratorios en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Me refiero a la vicecanciller Nelly Karina Jerez Caballero, a quien le damos un tiempo para que nos pueda comentar en primer lugar los esfuerzos del gobierno de Honduras en materia de prevención y atención de la migración, pero también el trabajo que se ha realizado desde la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante Hondureño. Muchísimas gracias, David. Muy buenos días, como usted lo mencionaba, a todas mis compañeras de la Fuerza de Tarea, pero también a organismos de cooperación importantes que nos apoyan a nosotros en el día al día ante el fenómeno migratorio, que no es un tema propio de nuestro país ni regional, sino que es algo mundial. David, como usted mencionaba, el fenómeno migratorio, específicamente en nuestra Honduras, en nuestra región, es bastante complejo y multifacético. Honduras, por su posición geográfica, prácticamente en el centro de Centroamérica, se vuelve un obligado sitio de paso o de tránsito de migrantes, no solo de la región, sino extracontinentales. Nuestro país es un país considerado de origen, y como lo mencionaba, nuestro país también es considerado de paso o de tránsito de todas estas poblaciones. Tenemos que recordar que Honduras es un país que es signatario de pactos a nivel mundial, un pacto global por una migración regular, ordenada y segura, pero también somos signatarios de acuerdos y convenios que velan y garantizan los derechos de estas poblaciones, las que van en tránsito por nuestro territorio, pero también aquellas poblaciones de hondureños, no importa el lugar donde se encuentren, pero también nosotros velar, protegerlos y poder estar ahí desde
toda nuestra red consular, como la puede ver hoy que está acá, a lo largo y ancho del mundo, donde garantizamos la protección y los servicios de atención que se le da a cada hondureño que busca por ellos. La situación migratoria no es fácil. No es una situación fácil que la vamos a ver nosotros en este caso como algo que va a ser propia de un país. Esto viene de décadas, esto viene de muchos años anteriores, pero en sí es una temática que debe de ser conversada con mucha mayor profundidad, más cuando vemos cifras, cuando vemos sus causas estructurales, que todas las conocemos, desde querer tener una mejor calidad de vida, querer tener un mejor futuro, un mejor ingreso, que es la causa principal por la cual nuestra población hondureña sale de nuestro territorio y busca ese mejor futuro, porque a la larga se trata de nuestras familias, se trata de aquel menor que en este caso quiere reencontrarse o reunificarse con un familiar que ya vive fuera de nuestro territorio. Y así usted puede ver que debido a estas causas tenemos grupos de hondureños que salen en busca de ese llamado sueño americano para poder tener una mejor calidad de vida. Pero a esto, David, nosotros le agregamos no solo eso, sino que como una segunda causa, la reunificación familiar y los temas de inseguridad, que ya no es una causa número uno, pero sigue siendo una causa y es un flagelo que tenemos que verlo acá en el país, seguirlo conversando y verlo también a nivel regional. No consideramos justo que nuestras familias tengan que salir ante cualquier situación que sea porque arriesgan su vida. Como siempre lo hemos mencionado, esta es una ruta que es altamente peligrosa, es una ruta que deja dolor, que deja luto, que deja ese dolor en las familias hondureñas. A la fecha, David, llevamos más de 34,000 hondureños que han sido retornados a nuestro territorio. De estos, el 90% han sido retornados desde México, con los convenios que se tienen en cuanto al tema de la asistencia que se da en las diferentes estaciones migratorias cuando son aprendidos o detenidos, velar por ese retorno lo más expedito posible para que ingresen de nuevo en nuestro territorio. Y un 10% de esos 34,000 que han retornado en este año 2021 corresponden prácticamente a Estados Unidos. Cifras completamente diferentes a las que vimos en el año 2019, más de 109,000 hondureños que fueron retornados en el año 2019 y cifras bastante comparadas con el año 2020, que anduvieron alrededormente en 36,000 hondureños retornados. Recordemos que el 2020 fue un año atípico, ¿verdad? Fue un año donde fronteras se cerraron y pues bueno, todos sabemos esa nueva normalidad que nos hemos visto sumidos con el tema de la pandemia. Y esto me lleva a agregarle de que si bien es cierto, tenemos nuestras causas estructurales, pero que nuestro país, y hablando solo de Honduras nada más, jamás habíamos estado ante la situación actual que tenemos con el tema migratorio. Una pandemia mundial que ha ocasionado un deterioro económico en todos los países, un decrecimiento económico de casi un 7% que ha tenido un país, pero a eso yo tengo que agregarle fenómenos climatológicos que han impactado nuestro país, como las dos tormentas tropicales, ETA y IOTA, que vinieron a ocasionar un deterioro que ya lo teníamos con la pandemia, pero que también ellas se suman a ser parte de estas causas estructurales. Se trabaja en prevención, se trabaja en reinserción y reintegración, y usted lo va a escuchar acá, como no es un asunto propio de un gobierno o propio de una institución, sino que somos varias de las instituciones del Estado que estamos comprometidas y velamos para poder prevenir esta migración irregular. Pero quiero terminar, David, mi intervención mencionando algo que para nosotros ha sido muy importante. Hace poco estuvimos en la frontera sur de Estados Unidos. Como nunca antes habíamos visto una crisis humanitaria sin precedentes. Poblaciones de varias nacionalidades, pero hablando específicamente de los hondureños, gente que había sufrido secuestros, violaciones y un sinfín de atrocidades en esta ruta migratoria con los que logramos platicar y poder conversar. Vimos mucho menor de edad. Más de 20,000 menores han sido aprendidos, han sido llevados a diferentes albergues en lo que va de este año fiscal. Estamos hablando de más de 218,000 hondureños que han sido aprendidos en la frontera sur.
mensajes que se dan y una incoherencia en políticas migratorias que ocasionan un efecto de jale y que eso se vuelve el detonante número uno, por lo cual estamos viendo no solo en Honduras, sino que a nivel regional un crecimiento como nunca antes en toda la región. Ustedes van a poder hoy escuchar el día de hoy cuánta de esa población transita también por nuestro territorio y cómo esta incoherencia en políticas migratorias en estos países de origen, en estos países de tránsito y de destino, hacen este efecto de jale de que estas poblaciones tiendan a salir bajo un sueño o una falsa esperanza de que van a lograr una permanencia, por ponerlo así, legal en un territorio como es específicamente el de Estados Unidos, que termina siendo la ruta que ellos buscan. Pero también estamos viendo crecimiento en otros lugares, en otros países como España. Y por eso hemos estado firmando acuerdos y convenios, por ejemplo, de migración laboral, para poder colaborar y ayudar que nuestra gente no tenga que arriesgarse en otra ruta, sino que pueda irse de una manera regular, de una manera ordenada y segura, con proyectos de migración laboral, que es con lo que usted se estaba refiriendo, que hemos estado haciendo como gobierno para poder disminuir o prevenir esta migración irregular. Vicecanciller, dos preguntas breves para usted. La primera es la naturaleza de ser de esta fuerza de tarea. Tal vez todos los que están aquí presentes saben el quehacer, saben los resultados, pero hay muchas personas que se preguntan cuál es el esfuerzo del gobierno de Honduras en materia de migración y en este caso concentrado a través de la fuerza de tarea. Entonces me gustaría que nos contara brevemente por qué nació y cuál es la razón de ser de esta fuerza de tarea. Bueno, desde el 2014-2015, que se dio un hecho sin precedentes cuando un grupo de menores cruzó las diferentes fronteras y llega a la frontera sur de Estados Unidos, que nace una fuerza de tarea de atención del hondureño migrante, específicamente de ese hondureño que salía de nuestro territorio. Y de ahí se conforma, liderado por nuestra primera dama, Ana García de Hernández, un equipo. Bueno, tengo que resaltar pues el equipo, la gran mayoría mujeres, desde el inicio así ha sido, donde estamos varias instituciones del Estado, desde esta Subsecretaría de Asuntos Consulares, pero también viéndolo desde el punto de vista del tránsito que se da por nuestro país, con la directora del Instituto Nacional de Migración, velando por los derechos humanos de nuestros hondureños, tanto en nuestro país como también afuera de nuestro país. Por eso la incorporación de la Secretaría de Derechos Humanos, pero también viéndolo desde el punto de vista de la protección de la niñez, con la incorporación de la Dirección Nacional de Niñez y Familia y Adolescencia. Pero usted dice, ok, estamos aquí conformados, pero ¿qué vamos a hacer? Tiene que haber reinserción, tiene que haber reintegración, y ahí es donde se incluye la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y hoy en día Gobernación, que es parte ahora de esta fuerza de tarea, porque con ellos trabajamos las políticas y se está trabajando una política pública migratoria, porque son las comunidades locales, los alcaldes. Ahí es el sitio específico donde tenemos que llegar nosotros con estos proyectos y programas que ya se han comenzado, que ya se están trabajando con otras instituciones de una manera transversal. ¿Quién nos acompaña también a veces en esta fuerza de tarea? Un elemento que es importantísimo, como es la policía. El apoyo de la Secretaría de Seguridad ha sido vital en el tema de las fronteras. Ellos, junto con el Instituto Nacional de Migración, Derechos Humanos, DINAF, nosotros hemos estado en la zona para poder garantizar y proteger no solo a los hondureños, sino que también velar por los derechos de las poblaciones, de los migrantes irregulares que van en tránsito por nuestro territorio. Una segunda pregunta y última. ¿Qué rol tienen los consulados, vicecanciller? Tenemos aquí la presencia de los cónsules a nivel internacional en las representaciones diplomáticas de Honduras. ¿Qué rol tienen ellos en apoyo a los temas migratorios? Ellos y ellas. Sí, a nivel consular, nosotros trabajamos desde los servicios de atención. Aquel hondureño que ha cruzado territorio va sin documentos, ocupa de su pasaporte. Llevamos más de 165,000 servicios brindados a la fecha en este año 2021 y el 90% de ellos es emisión de pasaporte. Este pasaporte es ese documento legal que requiere el hondureño cuando va, por ejemplo, a un proceso, a un juicio, necesita presentarse ante un juez en cualquiera de los estados dentro de Estados Unidos, hablando específicamente de eso, pero también requieren el documento por temas de estudio, de salud. Entonces,
Aparte de este servicio consular, nosotros también brindamos el servicio de atención inmediata cuando son retornos, cuando la gente ha sufrido o ha sido víctima de algún delito, de algún secuestro. Los cónsules también están ahí activos. Estamos conformados en redes de protección, donde no solamente estamos involucrados los cónsules, sino que también las diferentes dependencias e instituciones que usted mira hoy aquí presente para tratar de garantizar la protección al hondureño. Trabajamos de carácter prácticamente inmediato con el DINAF cuando hacemos todos estos procesos de reunificación y necesitamos un oficial de protección de DINAF que salga a traer un menor de edad para poderlo traer de retorno cuando aquellos menores han sido sacados de nuestro país sin ningún padre, sin ninguna madre y debemos de retornarlo cuando nosotros como Estado lo solicitamos. Muchas gracias, vicecanciller, por poner el contexto para este conversatorio. La riqueza de este conversatorio es que en las palabras de la vicecanciller ha mencionado diferentes instancias del gobierno de Honduras que tienen un rol importante en los temas de migración y vamos a tener la oportunidad de escuchar las acciones que cada una de estas dependencias está realizando para mostrar una estrategia integral, no solamente desde el punto de vista de atender a los migrantes retornados, sino también prevenir las causas de la migración y también atender a muchas situaciones que se presentan dentro de nuestro país, pero también en alianza con otros países que también están pasando por temas migratorios porque son de tránsito o de destino. Me gustaría ahora invitar de manera virtual al representante de OIM. OIM es la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. El señor Jorge Peraza dirige o representa la Organización Internacional de las Migraciones para El Salvador, Guatemala y Honduras. OIM tiene un fuerte trabajo de apoyo en estos países y particularmente en Honduras, implementa una serie de programas para tratar de atender el tema migratorio. Así que vamos a darle el tiempo a don Jorge Peraza para que nos pueda compartir un poco cuál es la visión de OIM en este tema, particularmente en el contexto hondureño. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. La verdad que muy complacido de poder estar en este conversatorio. Agradezco la invitación de la Cancillería, particularmente de la viceministra Jerez, persona para la cual tengo no solo un alto nivel de respeto, sino sobresalto el compromiso que ella tiene en el tema migratorio. Pues hablar del tema migratorio en Honduras, yo creo que nos tomaría un largo tiempo, ¿no? Ya la viceministra ha dado un repaso por las principales acciones que está tomando el gobierno en los desafíos que se han identificado en los últimos meses, en los últimos años, ¿no? No solo el tema, por un lado, de retornos, reintegración, tema de reintegración todavía se nos pone cuesta arriba en una época de pandemia, en una época donde ofrecer alternativas económicas, ofrecer alternativas sostenibles para las personas que están regresando a sus lugares de origen es sumamente difícil. Entonces, sí está el tema de cifras crecientes que se han mantenido a pesar de la pandemia, se mantuvieron los procesos de retorno, reintegración, pero además ahora se nos plantea un escenario donde probablemente se dé un incremento en el número de personas que estén siendo retornadas. Por el otro lado, mirando hacia el sur, ya lo decía la viceministra Jerez también, tenemos que observar cuáles son las dinámicas que estamos enfrentando en Honduras, en la frontera de Trojes, en la frontera donde con Guatemala, con Nicaragua, perdón, en general, donde están viniendo flujos importantes de migrantes extracontinentales y cuidado, si no, tenemos que poner la alarma, la alerta en otros flujos que se desarrollen a partir de las situaciones políticas que enfrenta Centroamérica actualmente. Y luego, por supuesto, también estamos viendo este flujo transfronterizo que es muy importante para las dinámicas de la región, pero que a veces mezclan, por un lado, dinámicas
económicas de la región, pero que a veces mezclan elementos económicos, pero también elementos de desplazamiento. Y por eso decía, tenemos que estar alerta a cuál es la situación política, hay que tomarle el pulso a nuestra región. Ahora, evidentemente, en el contexto un poco más macro-regional, voy a decir este término un poco así, salido de la manga, en el sentido de que tenemos Estados Unidos, México tomando políticas y asumiendo políticas que influyen definitivamente en las dinámicas migratorias. Ya lo decía la viceministra Jerez, miremos qué es lo que está pasando allá para entender por qué se dan ciertas dinámicas en nuestra región. Y es totalmente válido porque nosotros tenemos, cuando analizamos desde un punto de vista teórico el tema migratorio, siempre ponemos en la balanza, por un lado, los factores sociales, por un lado, las dinámicas de las redes que se han establecido, y redes, me imagino, quiero decir, redes que va desde el tema social, ¿no? El Facebook, los mensajes que nos enviamos diariamente para decir, mira, venite a este lugar o a este otro lugar porque la situación está mejor, o mira, cuidado con los coyotes, mira, cuidado con el tema de las caravanas, pon atención a esto que están anunciando por el otro lado. O sea, las redes juegan un papel muy importante en las dinámicas migratorias, las redes sociales y por supuesto en el tema virtual. Así que hay que poner atención a estos factores, hay que poner atención a los factores, ya lo dijo muy bien la viceministra Jerez, también el tema de cambio climático. A ver, el 2020 para Honduras fue un año crucial, ¿no? En todos los impactos sociales y todo. Así que es importante un poco ir configurando e identificando todos los factores que están incidiendo en las dinámicas migratorias para preparar las respuestas que está enfrentando Honduras. Por un lado, a nivel institucional, yo creo que el tema de la política migratoria es fundamental para Honduras, establecer una institucionalidad y con ello crear un marco de respuesta sostenible, continuo, para todos los desafíos que está enfrentando el país en materia de retornados, en materia de migrantes en tránsito, en materia de potenciales migrantes e incluso el tema de desplazamiento interno, que estoy seguro que mi colega de ACNUR lo va a desarrollar un poquito más. Me quedo acá en aras del tiempo, quisiera elaborar mucho más sobre los desafíos y las respuestas que viene dando el gobierno, pero es fundamental este marco de integral de entender cómo se trabaja el tema migratorio en Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Jorge Peraza, él es el representante de OIM para Guatemala, El Salvador y Honduras, y nos hace reflexionar sobre 3 puntos que vamos a estar hablando con el resto de los panelistas, que tiene que ver, uno, el análisis de las dinámicas que se desarrollan dentro del país, pero también las dinámicas en otros países que influyen en la toma de decisión de hondureños que también están pensando en salir o no. Número 2, me quedo con el punto que menciona de tomar el pulso. Y voy a hacer un comentario rápido. Hace poco me llamaron de una comunidad en Choloma y me dijeron, se está organizando un grupo de vecinos porque quieren migrar. Estamos hablando de más de 300 personas. ¿Hay algo que ustedes puedan hacer? Me decía. Y creo que a eso se refiere él con tomar el pulso. Necesitamos tomar el pulso de qué está pasando, no solo a nivel nacional, sino en las comunidades. Cómo tener un mecanismo que permita acceder a este tipo de información para tomar acciones desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, desde el DINAF, desde los prestadores de servicios del Estado y otras organizaciones. Y en tercer lugar, ese punto que vamos a reflexionar un poco más sobre el manejo de la información. Así como las redes sociales y la información pueden propiciar cambio de comportamiento, también pueden propiciar el deseo de las personas para poder emprender el camino y incorporarse a una caravana. Y sabemos que ponen un post en las redes sociales y todos dicen, vámonos, veámonos en ese lugar. Entonces vamos a profundizar un poquito más de eso, pero me gustaría ahora pasar a la parte estadística sobre el tema migratorio y también a los efectos que ha tenido
tanto la pandemia como también las tormentas tropicales que Honduras sufrió el año pasado. Y me gustaría darle el tiempo ahora a la abogada Carolina Mengíbar. Ella es la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración, para que nos cuente un poco desde la institución a su cargo, los esfuerzos que se hacen en materia de migración, y un poco también complementar lo que decía la vicecanciller en el tema estadístico, cómo pasamos de un dato de 119,000 retornados en el 2019, 2020, que fue un año atípico porque las fronteras estuvieron cerradas, y profundizar un poco más en las estadísticas de este año. Adelante, abogada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias a todos los panelistas. Un gusto tenerlos y compartir este conversatorio con ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar diciendo que la movilidad humana es intrínseca a las personas, y las cuales nos movemos por diferentes razones y también en diferentes circunstancias. El tráfico humano no se ha detenido, las personas siguen siendo mercancías, y en esta pandemia la salud de las personas también es parte de esta mercancía. Los retos y los desafíos en términos de movilidad humana cada vez son mayores, tanto para los gobiernos como para los migrantes. Las autoridades migratorias estamos enfrentando en la frontera sur de nuestro país, como en toda la frontera sur del norte y del sur de América, diferentes movilizaciones humanas de proporciones que nunca antes habíamos visto. Así que los retos son en términos de seguridad fronteriza, en términos migratorios y también en términos de seguridad sanitaria. Y hay algo importante que deseamos destacar. Uno es que, si bien es cierto, cada uno de los países de origen, de tránsito y destino enfrentamos diferentes causas por las cuales las personas están migrando. Pero en este año 2021 hemos visto que definitivamente los cambios de políticas migratorias, los cambios de medidas, el contenido de los discursos de los gobiernos hacen volátiles cualquier política migratoria, por muy sólida que esta política parezca. Y es que los países tenemos diferentes medidas, sean restrictivas o sean permisivas. Y hemos visto que en la medida que estos discursos pareciera que las políticas son más permisivas, los flujos definitivamente han incrementado, y tenemos una nueva causa, que es definitivamente esta volatilidad de las políticas. Y esto se contrasta definitivamente con los datos que nos proporciona la Patrulla de Control Fronterizo de Estados Unidos, que para el año 2021, solo en el caso de los menores, en enero de este año teníamos 5,851 menores de diferentes nacionalidades que estaban en la frontera de Estados Unidos. Y para junio de este año hay una estadística de 15,200 menores. Y esto no es distinto para las diferentes nacionalidades que transitan y que van hacia los países principalmente de Estados Unidos. En el caso de Guatemala, en enero tenían 13,000 y han pasado a 30,000. En el caso de Honduras, de 11,000 hemos pasado a 34,000. Y este comportamiento lo seguimos revisando para nacionalidades como de Ecuador, Cuba, Colombia, Brasil y todas las nacionalidades que ya están registradas en los datos que ellos tienen. De manera pues que la volatilidad de esta política que les estoy diciendo, los discursos que tienen los diferentes gobiernos, principalmente de México y de Estados Unidos, han hecho un imán y han entendido y han interpretado con la ayuda de los traficantes de personas que la política es de apertura en las fronteras. En el caso de Honduras, el módulo de irregulares que tenemos nosotros en el registro del Sistema Nacional de Control Biométrico refleja que desde el 2014 hasta el 2021 hemos atendido 118,000 ciudadanos de diferentes nacionalidades. Si nos preguntáramos, David, de qué nacionalidades son cubanos, son haitianos, son personas también de Bangladesh, son personas de Centroamérica, en Nicaragua principalmente. Y si tuviéramos que decir algo sobre la caracterización de estos flujos, diríamos que el 60% de estas personas
son hombres, el 30% son mujeres y un 10% son menores. Pero cuando hablamos menores, son menores entre 0 a 10 años de edad. Y es que los riesgos que estas personas se enfrentan son abismales. Y las causas por las que ellos migran también son distintas. Solo para este año, ya que estamos terminando la primera quincena de agosto, o finalizando agosto, tenemos un registro de 10.681. Pero, conversando con Migraciones de Panamá, Panamá registra 75.000 migrantes que han transitado solo en este año. Eso significa que todavía hay un flujo en tránsito entre Panamá y Honduras que no nos ha llegado y tendríamos que estarnos preparando para recibir flujos mayores. Solo en el mes de julio, Migraciones Panamá registró 25.000 personas. Estas personas todavía no han llegado a territorio hondureño. El 45% de estas personas son de Haití, el 40% son de Cuba y el resto de las nacionalidades que les había mencionado. De manera que estos flujos de migración irregular en tránsito por Honduras ha incrementado en un 70%. O sea, la pandemia no ha sido una restricción para el año 2021. Hemos olvidado las medidas de bioseguridad y nos hemos dejado llevar por el discurso atractivo de los países, principalmente de destino. En Honduras, además, quería conversarles que, no obstante que tenemos abierta la figura del asilo o del refugio, el migrante en tránsito no tiene como destino ninguno de los países que ya transitó, ni tampoco es territorio hondureño. Ellos están transitando definitivamente hacia los países del norte, no obstante, hemos atendido 377 personas con solicitudes de refugio, principalmente de Nicaragua y de El Salvador. El Instituto Nacional de Migración se incorpora a esta fuerza de tarea que es liderada por la primera dama en compañía de todos los aquí presentes y otras instituciones y organismos internacionales. Y como nunca antes, la migración desafía a los gobiernos y desafía a los migrantes a que articulemos más nuestro trabajo, a que apuntemos a que el reto más grande que tenemos que superar es la coherencia y la homologación de las políticas migratorias. No podemos unos países tener políticas migratorias restrictivas, estar haciendo trabajo fuerte de contención en frontera, estar haciendo deportaciones o estar haciendo negaciones de algunas solicitudes de estatus migratorios cuando otros países tienen sus puertas abiertas de ingreso para las diferentes nacionalidades. Seguimos fortaleciendo las capacidades institucionales desde la Fuerza de Tarea, desde el Instituto de Migración, con estos retos importantes que nos deja no solamente la migración en tránsito, sino también la pandemia. Muchas gracias a la directora del Instituto Nacional de Migración. Realmente hay mucha riqueza en lo que nos acaba de decir y he tomado nota para las conclusiones de muchas de las estadísticas, pero también las reflexiones que nos ha dejado con sus palabras, especialmente en la homologación de las políticas públicas, no solamente en Honduras, sino en los demás estados en materia migratoria. Ahora, algo que tocaba tanto el representante de OIM como lo tocó usted también, abogada Mengíbar, es el tema de los desplazamientos que se dan entre países, vecinos, por ejemplo, Nicaragua, El Salvador, y vienen a Honduras, pero también hay mucho desplazamiento interno dentro de Honduras, que personas se mueven producto de violencia o producto de violencia armada y otras situaciones que también en el futuro propician situaciones migratorias, no solamente de salir del país, sino también de movilidad humana, y que esa movilidad representa también un alto riesgo para el tema del desarrollo, oportunidades económicas. Me gustaría darle el tiempo al representante de ACNUR en Honduras, él es el señor Andrés Celis, para que nos pueda hablar un poco del contexto del desplazamiento forzado y también el trabajo que se realiza desde ACNUR en temas de contribuir a este esfuerzo nacional para el tema de migración. Muchas gracias, David. Pues primero, muy feliz de estar acá en la reunión con ustedes. Siempre que trabajamos con
las instituciones de la Fuerza de Tarea estamos pensando en cómo resolver problemas de personas. Hoy tenemos la oportunidad de reflexionarlo a otro nivel, pero nuestro trabajo en el día a día siempre ha estado en cómo dar respuesta a esos retos que nos presentan. El reto global es un mundo en movimiento, es un mundo en movimiento en todas las regiones. Ninguna región es ajena a eso. El año anterior permanecían al final del 2020 82.4 millones de personas desplazadas en el mundo. De ellas permanecían desplazadas dentro de sus países 48 millones de personas. Tan solo el año anterior se movieron 11.2 millones de personas forzadamente. De ellas, 9.8 lo hicieron dentro de su país. Y esto sin contabilizar el impacto del cambio climático. El año pasado hubo un movimiento de más de 30 millones de personas como consecuencia de desastres naturales, dejando al final un saldo de 50 millones de personas desplazadas internas, sumando violencia, conflictos y desplazamiento interno. Y quiero volver al origen, a lo esencial del trabajo que se está desarrollando. A mediados de la década anterior, la presión del movimiento generó acuerdos globales, porque el mundo no era capaz de prevenir, no era capaz de resolver, y los desplazamientos se volvieron desplazamientos prolongados. Y estaba claro que ningún país solo podía resolver este problema. Y por eso, con la Declaración de Nueva York del 2016, se plantearon los dos pactos globales para intentar resolver esta problemática. ¿Cómo resolverla cuando en la prevención lo que tenemos, y lo estamos viendo en este año, es Etiopía en el Tigray, Afganistán, Haití con emergencias complejas, Nicaragua, Venezuela, internamente Colombia? En fin, lo que estamos viendo es que este mundo se nos está descuadernando y el movimiento de población es parte de lo que ocurre todos los días. Creo que es importante reflexionar si esa pregunta de ¿dónde puedo estar mejor? Se la hacen solo en Honduras. Y seguramente esa pregunta se hace en diferentes países del mundo. Y apostamos a estrategias de comunicación como prevención que no están atendiendo necesariamente el problema. ¿Cómo trabajar con comunidades y dar resultados para que la comunicación sea, aquí logramos un impacto positivo, que haga que la persona reflexione no sobre el riesgo que ya conoce o sobre la esperanza que ya tiene? Y cualquier mensaje en contra de esa esperanza lo va a desconocer. El mensaje acerca de cómo el sistema económico realmente alivia los problemas. No solo las medidas que se anuncian, sino que realmente hay crédito blando para la persona que ha tenido un impacto fuerte por el COVID o por los desastres naturales. Cómo la discusión de los sistemas políticos no es la discusión por el acceso al poder, sino cómo van a resolver los problemas de estas comunidades. Así que si llega cualquier mensaje que dice mañana nos vamos, como en la historia de Kafka de la huida, al día siguiente todos se van a ir y no importa para qué, para huir. La ecuación migratoria, como la mostraba Jorge, sigue siendo la misma. ¿Cuál es el diferencial de oportunidades? ¿Cuáles son los factores de expulsión? ¿Cuáles son las redes que conectan a la población? Eso no ha variado. Lo que varía es el impacto de las realidades y cómo mostramos la respuesta frente a esas realidades. La respuesta de las medidas está en las comunidades de origen. Y eso es lo que vincula el desplazamiento interno forzado con el movimiento de población. Que existan 48 millones de personas desplazadas internas en el mundo es una bomba de presión sobre el movimiento entre los países. El movimiento va a continuar y en eso la crisis de refugiados de Europa lo demostró. Tenemos que cambiar la lógica del corto plazo en relación con las medidas. No hay que pensar en qué medida previene o no hoy. Lo que hay que reconocer es que el mundo continuará en movimiento y que esos criterios de cultura en el que una persona tiene una nacionalidad van cambiando. Eso va a continuar cambiando. Es un mundo que es nómada. Dejó de ser un mundo sedentario y eso hay que verlo en una dimensión de mediano plazo. Obvio que hay un problema de gobernabilidad. Las medidas que toman unos países y otros afectan las decisiones de personas. Y es por eso que en este momento, más que nunca, frente a esta
frente a este desafío y otros, como señalaba el secretario general, necesitamos más Naciones Unidas. Necesitamos estados que dialoguen, que se pongan de acuerdo sobre cómo abordar las problemáticas, que respondan sobre sus problemáticas. Si no existiera una problemática interna, el factor de atracción se multiplicaría por 0. Hay problemáticas internas que hay que atender. Y ese factor de inclusión, por ejemplo, frente al desplazamiento interno, parte por la necesidad de abordar la problemática del desplazamiento interno y que esa ley que lleva desde el 26 de marzo descansando en el Congreso avance con una respuesta. Termino en relación con, en esa mirada de largo plazo, la humanidad ha aprendido las experiencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ha aprendido de la Guerra Fría, está aprendiendo de este siglo en que pensábamos que íbamos a estar en un mejor escenario y nos ha resultado lo contrario. Pero esos instrumentos que están ahí son el resultado del aprendizaje de la humanidad. Cuando los reducimos, estamos generando un alto costo en el mediano plazo y es muy difícil volver a reconstruir los institutos, los mecanismos que allá habíamos probado. Y creo que ese es el dilema en el cual nos encontramos. ¿Cómo salir del cierre para abrir a algo que sea justo, en justicia, en ética, en responsabilidad frente a las personas y poderlo conjugar frente a las necesidades de cada país y cada sector de población? Y me callo. Muchas gracias, Andrés, por traernos desde el contexto internacional del tema del desplazamiento hasta el contexto nacional, introducir también a nuestra siguiente panelista con algunos de los elementos que usted tocó, especialmente el tema de la violencia armada, que es uno de los elementos que propicia en el caso de Honduras mucho desplazamiento, y también el riesgo que esto representa para la vulneración de los derechos de las niñas, los niños, a los adolescentes y sus familias. Sabemos, y lo mencionaba tanto la vicecanciller Jerez, lo mencionaba también la abogada Mengíbar, la gran cantidad de niñas, niños que están migrando, que están buscando oportunidades fuera de su país y que también retornan, pero cuando retornan al país vienen con otro contexto y cuesta su proceso de reintegración. Entonces me gustaría comenzar primero preguntándole a la abogada Loli Salas, ella es la directora ejecutiva de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. ¿Qué esfuerzos está realizando la DINAF en materia de atención a las niñas, niños, adolescentes y familias en contexto de migración para tratar de proteger sus derechos? Muchas gracias. Muchas gracias, David. Ha sido muy importante escuchar la introducción de varios elementos que nos permiten calificar a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia como el ente rector de las políticas públicas en materia de protección de los derechos de las niñas y niños como un drama humano, como una crisis humanitaria sin precedentes, partiendo de la experiencia que asumió el gobierno de Honduras desde el año 2014. Y es en ese sentido que a través de la institución que represento, el gobierno de la República de Honduras reafirma su compromiso para redoblar sus esfuerzos a favor de la niñez migrante hondureña, pero no solo los niños y niñas de Honduras, también niños y niñas de otras nacionalidades. Y cómo lo estamos haciendo y cómo lo seguiremos haciendo a través de la activación del nuevo paradigma que busca la protección integral de la niñez y adolescencia a nivel nacional a partir del año 2019, por decisiones tomadas al más alto nivel de nuestro gobierno a través de la activación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia en Honduras a nivel nacional, departamental y local, involucrando a sus 6 oficinas regionales y personal multidisciplinario, entre ellos abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Gracias a la colaboración de socios estratégicos, aquí me acompaña el representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Mark Connolly. Hemos logrado contratar a 12 reintegradores sociales con formación en trabajo social. Asimismo, 11 oficiales de protección a la infancia. Es personal especializado que permanece 24 horas, 7 días a la semana y permanece alerta para procurar la atención a la niñez migrante que cruza
que ingresa o pretende salir de nuestro territorio en diferentes zonas fronterizas y en oficinas que han sido habilitadas en los puntos fronterizos de Aguacaliente y Corinto. Próximamente en Guasaule, en el Florido y en la zona de Troje, frontera con Nicaragua, gracias a la colaboración de ACNUR y Visión Mundial. Asimismo, quisiera mencionar de que el trabajo que se realiza en diferentes zonas requiere la presencia en diferentes zonas geográficas con la presencia de reintegradores sociales que a través de diferentes dimensiones en el marco de economía, de la atención al derecho a la salud, la seguridad, la educación a través de la identificación y referenciación de casos, la construcción de planes de vida, visitas domiciliarias. Estamos realizando diferentes esfuerzos también para trabajar de manera conjunta con personal de diferentes instituciones dentro y fuera de Honduras, por ejemplo, el personal consular, el Instituto Nacional de Migración, COPECO, la policía, entre otras instituciones. Además, mencionar que el gobierno de Honduras cuenta con el mejor centro de atención migratoria en la región, denominado Centro de Atención a Niñas y Familias Migrantes Belén, que está ubicado en la zona norte de nuestro país. Ya se han mencionado estadísticas que realmente nos motivan a seguir buscando las mejores avenidas y rutas de respuesta para nuestras niñas migrantes, repito, no solo hondureños, hondureñas, sino también de otras nacionalidades, pero es importante mencionar que en este espacio de recepción, en lo que va del año, se han recepcionado 4.760 niños. 70% son varones, 30% son niñas, 3.339 pretendían viajar solos y 1.336 en compañía de sus padres. La mayoría de estos retornos se producen vía terrestre desde México y Guatemala y en un mínimo porcentaje desde Estados Unidos. Importante mencionar que desde el 2014 a la fecha hemos atendido un total de niños retornados de 81.395 niños y niñas a quienes se les ha garantizado o procurado la protección integral de sus derechos. Importante también sumarme a lo que ya han dicho las personas que me antecedieron y como ente rector de los derechos de la niñez en Honduras, ante el incremento de niños y niñas, unidades familiares que pretenden llegar a Estados Unidos como punto final de destino. Hemos manifestado la necesidad de que las acciones conjuntas entre el gobierno de Estados Unidos y Honduras estén en armonía para garantizar o procurar el interés superior del niño, por lo cual se requiere tener un mensaje unificado para desalentar la migración irregular, por los efectos que provoca en la población migrante, que puede tener como última consecuencia la pérdida de la vida. Y con un alto grado de vulnerabilidad, las secuelas emocionales que pueden provocar en los niños y niñas a lo largo de su vida. DINAF también se suma al llamado que ha hecho en otras ocasiones nuestro gobierno a través de nuestra primera dama de la nación, Ana García Hernández, para solicitar asistencia humanitaria para niños y niñas migrantes, población migrante, no solo de Honduras, sino también de otras nacionalidades, con el apoyo de ACNUR, UNICEF, OIM y también de organizaciones de sociedad civil, sobre todo por la cantidad de niños y niñas de otras nacionalidades que están cruzando nuestros territorios. Lo hemos visto personalmente, sobre todo en la zona de Troje, ya la directora Mengíbar mencionaba este escenario. Y sobre todo por la preocupación que es manifestada desde nuestra labor de rectoría en protección de derechos de la niñez, cuando estamos viendo que se replica la utilización y reciclaje de niños y niñas como pasaportes, como escudos humanos para facilitar su movilización por diferentes territorios y su intención de llegar a puntos de destino. Finalmente, nos comprometemos a mejorar el intercambio de información y la colaboración como región para realizar y especializar acciones dentro y fuera de Honduras, de diferentes territorios, para desalentar la migración irregular y la utilización de nuestros niños y niñas como escudos humanos, lo que violenta sus derechos y además es atentatorio en contra de su dignidad.
Muchas gracias, abogada Salas, por traer el tema de la importancia de la protección de los derechos de la niñez, especialmente de la niñez migrante. Sabemos que la migración a per se ya representa un riesgo a la vida, a la salud, a la integridad de las personas. No digamos cuánto más riesgo representa para un niño, una niña, un adolescente que abandona su sistema educativo, que abandona su familia, que abandona su comunidad y que se experimenta un mundo totalmente desconocido en una edad donde ni su madurez, ni su cuerpo, ni su mente están preparadas para hacerlo. Usted también se refería a un dato importante que introduce a nuestro nuevo panelista, que es el tema de proteger a toda la niñez, que nadie se quede por fuera, tanto la niñez hondureña que está en esta situación de migración, que retorna al país, pero también a muchos niños y niñas de otras nacionalidades que cruzan por el territorio nacional y que están en búsqueda también de esa vida digna que la mayoría de personas que deciden migrar buscan. Para esta razón es la misión y el nacer y el propósito de una de las agencias de las Naciones Unidas, como lo es UNICEF, que se encarga de velar por la protección de los derechos de la niñez. Me gustaría darle el tiempo al representante de UNICEF en Honduras, Mark Connolly, para que nos hable un poco de los esfuerzos de UNICEF en materia de migración y también de protección de los derechos de la niñez en situación de vulnerabilidad, sea por la violencia, por la pobreza, por el desplazamiento y todos los conflictos que sabemos que experimenta nuestra niñez. Adelante, señor Mark. Muchas gracias. Para UNICEF Honduras realmente es un gran honor participar en ese diálogo porque es sumamente importante que todos nosotros, no solo agencias y gobiernos y ONGs, pero todos contribuimos a ese narrativo sobre la realidad actual en el año 2021 en nuestra región. Hay mucho desplazamiento, mucha movilización, mucha migración, pero cada persona tiene derecho de contribuir a ese narrativo para definir bien qué está ocurriendo y para desarrollar conjuntos las respuestas. Entonces, yo voy a compartir con ustedes algunas observaciones de ese tema migración 2021, tiempo COVID, tiempo pandemia, y también no recomendaciones, pero sugerencias para procesar cuando pensamos en acciones. Primero, como hemos escuchado y todos sabemos, la migración que estamos viendo ahora es multicausal. ¿Qué quiere decir eso? No es solo por una razón. Hay 10 razones, hay 15 razones, pero lo más importante es reconocer que cada individuo, cada familia, cada niño, cada mujer que toma esta decisión, en la realidad probablemente no es una razón, probablemente es una mezcla de factores. Y eso es muy importante reconocer. En vez de observar cosas simplísticas, es importante reconocer que cada individuo para tomar la decisión de emigrar está procesando varias variables. Segundo, como han mencionado y que nos preocupa mucho, hay una alta presencia de niños separados, niños no acompañados. Todos entendemos estas palabras, niños solitos, pero hay otra dimensión de eso. A veces me preguntan, ¿cómo es que hay miles de niños hondureños caminando, cruzando a Guatemala, cruzando a México? ¿Es posible que los niños hacen eso solitos? Y la respuesta es no. Hay mucho tráfico de niños. Migración no voluntaria. Y eso ocurre alrededor del mundo. Pero ¿qué quiere decir eso, no voluntaria? A la fuerza. Alguien está llevando a estos niños, jóvenes, adolescentes. Muchos no llegan a la primera o la segunda frontera. Entonces, eso nos preocupa mucho. Y el tráfico de niños, obviamente, es una violación no solo de un derecho del niño, es una violación completa. 100% de los derechos del niño están violados cuando un niño está traficado. Hablando de observaciones de la realidad actual en Honduras, hemos escuchado
bastante hoy sobre esfuerzos fuertes del gobierno, de grupos, de comunidades, de alcaldes, de alcaldesas, en qué hacer. Y el punto principal ahí es que hemos visto un buen incremento en el sentido positivo de más protección para la niñez. Mi colega Lolis lo mencionó a través de DINAF, pero recuérdense, DINAF no solo es un departamento del gobierno responsable para eso. DINAF tiene raíces, contactos, enlaces en las comunidades. El trabajo serio de DINAF es gracias a las comunidades que quieren proteger a sus propios niños. Exigen mucho de DINAF. Como Loli mencionó, exigen más psicólogos, más trabajadores sociales. Eso no es para llenar una burocracia, es porque el pueblo está pidiendo más protección y DINAF y otros grupos no gubernamentales, religiosos, comunitarios, están respondiendo. Hemos visto más protección en estos tiempos difíciles de pandemia y incrementos en migración. Entonces, muy importante eso. No es un indicador de fracaso que los números están subiendo. Es un indicador que hay mucho que hacer y varios grupos, y en ese caso liderados por DINAF, están respondiendo. Pueblo pide, DINAF responde. Otra observación muy importante, lo que ha mencionado, es la unificación familiar. Si estamos hablando de niños traficados, desplazados, viajando solitos, ¿qué va a prevenir que eso ocurra otra vez? Otra vez, la comunidad conoce quién es quién, cuáles familias apoyan, cuáles familias no apoyan. Y es muy importante reunificar estos niños a sus familias nucleares o extendidas para protegerlos. Algunas sugerencias. Primero, reducción de violencia en comunidades en cualquier parte del mundo reduce la migración. Y no solo violencia armada, no solo violencia criminal. Mucha migración de niños y mujeres tiene que ver con violencia doméstica, la violencia en la casa. Y es muy importante reconocer que comunidades saben, conocen en qué casa hay ese tipo de violencia. Y hay respuestas y hay intervenciones. Tan fácil de mover gente, sacarlos de una casa donde hay violencia endémica y poner los niños en otros espacios más seguros. Pero una reducción de violencia, en mi opinión profesional, garantiza una reducción en migración. Segundo, seguir con ese enfoque en protección de la niñez. Ese fenómeno de la inmigración que hemos discutido hoy es complicado. No hay una solución, pero no podemos olvidar de los niños. Ellos van a seguir en mucho riesgo si no incrementamos la protección de la niñez como una intervención clave, no solo relacionado con migración, pero del bienestar del niño. Y finalmente, en mi análisis de la situación en Honduras en los últimos 2 años, tenemos que reconocer también que el sistema escolar no solo es para educar a niños. El sistema escolar tiene un rol fuerte en la protección de la niñez. Y entonces realmente tenemos que reconocer que estamos en plena pandemia, tenemos que reconocer que tenemos que incrementar la bioseguridad, pero también tenemos que reconocer que ese sistema no ha tenido mucho espacio este año para fortalecer la protección de la niñez. Entonces estoy diciendo más aperturas, más utilización del espacio escolar para protección de la niñez también puede tener un impacto muy grande en la migración. Termino diciendo que es muy importante discusiones a este nivel, pero tenemos que recordar que la solución está en cada comunidad y las comunidades necesitan nuestro apoyo. Gracias.
Muchas gracias al representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Si ustedes han podido notar, este conversatorio tiene un hilo conductual que nos ha permitido transitar desde varios contextos, pero también conectar cada uno de los temas y de las ponencias de nuestros panelistas. El representante de UNICEF nos hacía mención sobre la vulneración de los derechos de aquella niñez que es llevada de manera forzada y que migra de manera forzada y que todos sus derechos se ven vulnerables. Pero también sabemos que todo hombre, mujer, niño, adolescente, niña que decide migrar vive una situación de vulnerabilidad en todos sus derechos. El riesgo del trayecto, el desconocimiento de la cultura de otros países, el desconocimiento de sus derechos. Y aun cuando sabemos que la migración es un derecho humano, porque lo es, las personas no quieren migrar, se ven forzadas a migrar. Hay razones que obligan a las personas a migrar. El ser humano en situación de migración no pierde su título como ser humano, ni sus derechos como tal. Por esa razón yo le quiero dar el tiempo a la Secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, la abogada Iris Rosalía Cruz, para que nos hable desde esta Secretaría de Estado del Gobierno de Honduras qué esfuerzos se están haciendo para garantizar la protección de los derechos de la población migrante, tanto de los hondureños que salen del país como también de poblaciones de otros países que transitan por Honduras en situación de migración. Gracias, David. En primer lugar, un saludo, ¿verdad?, a toda la fuerza de tarea y a cada uno de los miembros de jefe de misión y representantes de Naciones Unidas, así como al público que de manera virtual nos acompaña. Agradecemos este interés, ¿verdad?, en el tema migratorio. En primer lugar, pues todos los días, ¿verdad?, los países enfrentamos retos y dificultades de diversos temas en cuanto a derechos humanos, a protección, al abordaje incluso de la adaptación del cambio climático. Pero sin duda alguna, uno de los principales retos y cuyo abordaje cruza nuestras fronteras y por ende nuestras legislaciones es la gestión de una política migratoria ordenada y segura, como lo ambiciona el Pacto Global. Y es que la acción del Estado se debe centrar en la persona humana, porque las personas no somos merecedoras de derechos, sino al contrario, de manera inherente, ¿verdad? Los derechos nos acompañan por nuestra dignidad y nuestra condición humana misma. ¿Dónde nos acompaña? David, desde que usted despierta, cuando usted toma un avión, cuando usted camina por un desierto, pero también cuando usted sube a un tren o cuando cruza un río. Si bien los estados tenemos todas las potestades para establecer condiciones y criterios precisamente para los no nacionales, ¿verdad?, en cuanto a la entrada y demás a nuestros territorios, estas condiciones no deben nunca violar o ir en contra de todo lo que hemos establecido y en lo que nos hemos comprometido en cuanto a la Convención Americana, a la Convención Universal de Derechos Humanos. El mundo y nuestra región presentan contextos sociales diferentes, asimétricos, como ya lo decían algunos de los compañeros panelistas, definitivamente, ¿verdad? Hay contextos económicos diferentes y sociales y demás. Por tanto, nuestras conflictividades también son abismales y asimétricas. Por tanto, queremos señalar, esas diferencias hacen que los flujos y ese perfil migratorio ya no es el mismo. Como décadas atrás decíamos, bueno, el perfil migratorio. Bueno, ahora estos son mixtos, ¿verdad? Precisamente porque la movilidad humana tiene diferentes causalidades. Y como lo decía recientemente Mark, ¿verdad? Hay muchas razones y son multifactores. El deber y principal reto que tenemos como país y como región es comprender precisamente ese nuevo perfil migratorio y prepararnos en ese constante cambio que señalamos, pero además atender esas causas estructurales que producen y reproducen la migración irregular e insegura. Pero también debemos ajustar nuestras leyes y nuestras políticas para ese paso o ese tránsito de los migrantes por nuestros territorios. Como región tenemos la responsabilidad compartida
de adoptar un abordaje integral en relación con la migración, pues somos países de origen, tránsito y destino. Y es que la migración no debe verse como un problema, ya lo hemos señalado que es un derecho. Por tanto, debemos de crear las condiciones para que este derecho pueda ser ejercido, pueda ser disfrutado, pueda ser gozado. Para la Secretaría de Derechos Humanos, como institución encargada de promover el respeto y la garantía de derechos humanos, y como parte de la fuerza de tarea, ¿verdad? También nos alegra mucho el hecho de poder establecer en el tema de migración el enfoque de derechos humanos. Pero más allá, por compartir y por aprender desde cada una de las instituciones, ¿verdad? En cuanto a la articulación de los procesos y de la respuesta que el Estado otorga, esa multifactoriedad. Para finalizar, quiero hacer un llamado, ¿verdad?, puntual y enérgico a todas las organizaciones, instituciones de asistencia humanitaria, estados y cada uno de los ciudadanos para hacer una mirada al tema de migración. Como ciudadanos muchas veces estamos solamente enfocados en nuestras tareas diarias, sin embargo, en todos nuestros países de la región está ocurriendo este fenómeno de migración. Y como ya lo decían antes, de manera histórica, ¿verdad? Desde que el mundo nació existe la migración. Por tanto, cada día debemos de enfocarnos en establecer respuestas que vayan acordes a este momento. Muchas gracias, abogada Cruz. Realmente, al tocar las causas estructurales que obligan a la población a migrar, nos habría también a pensar en las políticas de Estado y los esfuerzos en temas de desarrollo e inclusión social. ¿En qué esfuerzos se están haciendo a nivel de comunidades para propiciar oportunidades de educación, de generación de ingreso, de un empleo, de que las familias puedan tener una vida digna dentro del contexto comunitario? Por esa razón, también vamos a invitar a la subsecretaria de Políticas Públicas en los despachos de Desarrollo e Inclusión Social para que nos pueda hablar de los esfuerzos del gobierno de Honduras en temas de oportunidades a nivel comunitario. Adelante, abogada Doris Mendoza. Sí. Muy buenos días, tengan todos y todas. Primero, pues darle gracias a Dios por permitirnos esta linda oportunidad. Yo quiero comenzar haciendo un breve resumen, porque es parte de ese hilo conductor que hablabas tú, comenzando a decir que hasta hace una década el Estado de Honduras no contaba con una institucionalidad que permitiera ejecutar una política pública de manera ordenada, articulada y que la inversión social se hiciera de manera efectiva. Sin embargo, allá en el 2014, en la evaluación que se hizo para ver cómo podíamos abordar la temática de pobreza, también se determinó de que la inversión social no era suficiente para poder atender sobre todo el quintil más pobre que había sido desatendido por muchas décadas. Así es que nace bajo ese contexto el programa más grande que ha tenido la historia de Honduras, bajo una determinación denominado Vida Mejor, que es una estrategia que contiene el piso básico de protección social, que contiene una serie de medidas de atención para la población hondureña, sobre todo la más pobre y la pobreza relativa, que contiene desde transferencias monetarias condicionadas, una fuerte inversión en mejoría de condición de vida de la familia hondureña en infraestructura, pero también acompaña una serie de medidas de oportunidades de ingresos y oportunidades y habilidades para la vida. Nuestra plataforma Vida Mejor tiene un fuerte contenido de 3 ejes fundamentales: el tema de género, el tema de multiculturalidad, es decir, la atención a los pueblos indígenas y afrohondureños y a personas con discapacidad. Desde ese tiempo para acá hemos estructurado y hemos armonizado que todos los programas sociales vayan con un fuerte contenido de atención en calidez, en calidad, pero también contando con instrumentos que nos han permitido avanzar como Estado de Honduras. Primero, contar con un Centro Nacional de Información del Sector Social nos permite registrar los hondureños que tienen en esta quintil de pobreza, los hondureños más pobres de Honduras, su caracterización, que eso es lo que hace que el Estado de Honduras pueda tener una respuesta inmediata, de manera integrada,
pero también nos permite aunar esfuerzos en esta fuerza de tarea para poder saber que si el perfil migratorio hondureño está contenido también con nuestra caracterización de hondureños que viven en pobreza y pobreza extrema. Adicionalmente a esto, se ha determinado también los mapas de pobreza, que también hacemos esfuerzos y hacemos ciertos cruces que nos permiten entonces identificar aquellos municipios que tienen mayor cantidad de expulsores de personas queriendo tomar esta ruta migratoria. Y adicional, pues el Estado de Honduras ha determinado que nuestra medición de pobreza también va a ser por el índice de pobreza multidimensional. ¿Y qué nos permite esto? Que la plataforma sea abarcativa, incluyente y que sea progresiva. El Estado de Honduras, al día de hoy, con mucha satisfacción, podemos manifestar que tenemos impactados más de 1 millón de hogares hondureños con diferentes medidas de intervención de la plataforma Vida Mejor. Estamos hablando alrededor de 5 millones de hondureños. Lógicamente, la pandemia, y no solamente la pandemia nos ha puesto en precario, sino no solamente un huracán, 2 huracanes en menos de 15 días que destruyó lo que Honduras ha avanzado en infraestructura, lo que la familia hondureña habíamos avanzado en ir a estos escalones de pobreza, lo que la familia hondureña ha construido por muchos años. En estas 2 tormentas tuvimos una pérdida irreversible, una pérdida irreparable, que el día de hoy todavía seguimos viendo cómo en el Valle de Sula seguimos trabajando en la reconstrucción nacional. Pero yo quiero aquí reafirmarles a ustedes y a todo el público que me ve, el compromiso del presidente Hernández es igual o mejor que el primer día en que él llegó a su mandato. Para este año, el 2021, el país va a contar con una inversión de más de 5.000 millones de lempiras en atención a aquellas familias que están todavía esperando que nosotros podamos atenderles. Vida Mejor es el programa de solidaridad más grande que ha tenido el país. Son impuestos de los hondureños. En este año tenemos inversión mixta gracias a la cooperación que ha creído en nosotros. Así es que este año tenemos más de 5.000 millones que vamos a invertir para aquellos hogares más pobres de Honduras con las diferentes medidas que ya conocemos, que es cambiar la vida de personas. Y concluyo mi participación comentándoles que parte de poder conocer a quienes hemos atendido y poder ser parte de esta fuerza de tarea es poder dar respuesta también integral a lo que encontramos cuando ya los hondureños vienen retornados. Más que números y más que cifras, son historias y son rostros, son familias atrás de estas cifras que hemos podido atender de manera eficiente, de manera cordial, de manera con calidez como nos merecemos los hondureños. La evidencia se registra en el CENIS y nos demuestra que la atención para este gobierno de los migrantes retornados sigue siendo prioridad. Hemos atendido más de 158,000 hondureños que han retornado a nuestro país, buscándoles la reinserción y más que la reinserción, un nuevo comienzo, porque de esto se trata Vida, mejores oportunidades para la vida de la familia hondureña. Gracias. Muchas gracias, viceministra Mendoza, por poner el contexto del trabajo que se hace en las comunidades para el tema de inclusión y desarrollo económico, pero también de habilidades humanas y para la vida, como usted mencionaba. Estamos ya entrando a la recta final, tenemos las últimas participaciones y una conclusión de todas las participaciones de los demás que haré al finalizar este conversatorio. Y queremos darle el tiempo a Marco Carías, el representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, otra agencia de las Naciones Unidas también vinculada con el tema migratorio y con esta fuerza de atención al migrante. Adelante, Marco. Buenos días. Muchas gracias por habernos invitado a participar en este importante evento. Y nosotros como agencia del Sistema de las Naciones Unidas estamos siempre en disposición de apoyar las iniciativas del gobierno de Honduras para atender este delicado problema del fenómeno migratorio. Yo voy a señalar que en años recientes se empieza a dar una tendencia hacia la feminización del proceso migratorio. Históricamente, a nivel global, la migración había sido más un asunto de hombres, pero en los últimos años eso está cambiando y está cambiando a nivel global y está cambiando también en nuestro país. Para el caso, en el año 2015, el 19% de los retornados a Honduras, de los migrantes retornados, eran mujeres. Sin embargo, ya para el 2019, esa proporción había subido a un 24%, incluyendo mujeres, mujeres adolescentes y niñas, ¿verdad? Esto nos indica y nos da
una seña sobre ese proceso de feminización. Además, si bien es cierto, cuando se miran las causas de migración, ciertamente este proceso tiene que estudiarse más a profundidad a nivel global para saber bien lo que está pasando, ¿verdad? Pero en el caso hondureño, que se han hecho algunos análisis, cuando se miran las causas de esta migración, siempre la causa económica es la primera, que así aducen también las mujeres para migrar. Pero digamos que esta causa no es lo mismo en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. En el caso de los hombres, normalmente la causa económica son personas que tenían un trabajo, lo perdieron, y como lo perdieron, deciden migrar. En el caso de las mujeres, por lo general, la causa económica tiene que ver con mujeres que están subordinadas y sometidas a situaciones de trabajo doméstico no remunerado en sus hogares y que deciden migrar para poder tener la oportunidad de desarrollar proyectos de vida que sean distintos a ese en el que están insertas, ¿verdad? Y además, también para las mujeres el tema de la violencia tiene una representatividad un poquito más alta que para los hombres en cuanto a causa de migración. Ya este fenómeno lo explicó Mark en su disertación, ¿verdad? Cuando hablaba de la violencia doméstica y la violencia contra la mujer como una causa para la migración. En este sentido, las mujeres viven un ciclo de violencia que se desarrolla paralelamente al ciclo migratorio, puesto que la decisión de migrar para ellas muchas veces está basada en la situación de violencia que enfrentan tanto a nivel del hogar como también muchas veces a nivel de la comunidad, cuando se trata sobre todo de comunidades donde hay presencia de pandillas y de maras que realizan acciones de violencia contra las mujeres. Pero además, durante el ciclo migratorio, mujeres, incluyendo niñas y adolescentes, se ven expuestas a toda una serie de formas de violencia, ¿verdad? Violencia física, violencia sexual, incluso represión por parte de las autoridades, y también con el riesgo de convertirse en víctimas de explotación sexual y de trata de personas. Asimismo, sufren la negación de sus derechos a la educación, a la salud, y como hablábamos, y al trabajo, como hablaba la señora ministra de Derechos Humanos también, aquí hay una situación de negación de derechos que va más allá del derecho a migrar, sino que también tiene que ver con el derecho a la salud y a la educación durante el proceso migratorio. Tampoco suelen tener espacios donde denunciar, por ejemplo, o no conocen cómo denunciar cuando son víctimas de violencia sexual durante el ciclo migratorio. Incluso en muchos casos pues llegan a ser víctimas incluso en centros de detención a migrantes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también la situación de las mujeres migrantes retornadas no suele ser la misma exactamente que lo que es para los hombres. En el caso de las mujeres muchas veces implica regresar a una relación de subordinación y de violencia en la cual ya estaban viviendo previo a que migraran, ¿verdad? Y que además incluso puede incrementarse, o sea, pueden sufrir una mayor violencia después de su regreso debido a la retaliación, ¿verdad? Y a la estigmatización. Entonces vemos que digamos que la relación de las mujeres con la migración debe abordarse de una forma distinta por el Estado y se deben buscar diferentes formas de atacarla, ¿verdad? Es claro que primero hay que buscar atacar las causas estructurales del problema, ¿verdad? Que tienen que ver con la persistencia de normas sociales y de patrones de conducta que fomentan la desigualdad de género y la violencia contra la mujer. Y está claro que para hacer esto se requiere diseñar todo un modelo de cambio de cultura que pasa por el sistema educativo, pero también por acciones de sensibilización y socialización. Marco, tenemos 30 segundos. Ok. Gracias. Integrando el enfoque de derechos humanos y la igualdad de género. Y en ese sentido ya se han hecho acciones, por ejemplo, CEDIS en el programa Mejores Familias ya ha hecho acciones muy importantes en este tema, ¿verdad? También
es necesario realizar acciones para fortalecer la capacidad de los servicios de prevención y atención de violencia de género que se están haciendo también a través del programa Spotlight. Y en el marco específico de lo que es política migratoria, se debe trabajar para fortalecer las capacidades tanto de los centros de atención al migrante como de los centros de atención migrante en tránsito, migrante retornado y centros de detención a nivel de todos los países, fortalecer las capacidades para proveer servicios de salud a las migrantes y también incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva, porque hay muchas migrantes que están, por ejemplo, en estado de embarazo y a veces no tienen dónde acudir, ¿verdad? Y también fortalecer los servicios de prevención y atención de la violencia basada en género a lo largo de toda la ruta migratoria. Yo con esto finalizo, remarcando la disponibilidad del Fondo de Población de las Naciones Unidas, no solo en Honduras, sino que en todos los países, para apoyar este tipo de procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por introducir el tema con el que vamos a concluir este conversatorio, que es el tema de políticas que están siendo propiciadas desde el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Justicia en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización. Para esta participación le quiero dar el tiempo al subsecretario de esta Secretaría de Estado, Ricardo Montes, para que nos hable de los esfuerzos del Gobierno de Honduras en tema de política migratoria, pero también en los esfuerzos que se están haciendo a nivel descentralizado con las municipalidades, con los gobiernos locales, para tratar el tema de las causas estructurales de la migración. Buenos días, David, y a todos mis compañeros panelistas y a los que nos acompañan a través de las redes sociales en este momento. Pues de la Secretaría estamos actualmente liderando el tema de la política migratoria, un esfuerzo conjunto con las demás instituciones del Estado, la Fuerza de Tarea, asociaciones de migrantes y empresarios que nos están acompañando. Recordemos que el fin supremo del Estado es la persona humana consagrado en nuestra Constitución de la República. Y esa es la finalidad del Estado, de garantizar a todos los hondureños el bienestar económico y social. ¿Y de qué manera lo hacemos? A través de cada uno de los actores comprometidos para este desarrollo y crear oportunidades. Vemos que es una situación multicausal, las causas que están generando esta migración irregular y la cual debemos de atenderlas. Y siendo multicausal, pues estamos regionalizando prácticamente las causas, identificando cada una de las problemáticas a nivel local. Y este es un compromiso que debemos desarrollar con las autoridades locales, municipales, mancomunidades y cada una de las asociaciones que integran en cada uno de los municipios. Y esta es la forma de nosotros poder incorporar estas soluciones en cada uno de los municipios y fortalecer la institucionalidad. Cada una de las instituciones de los gobiernos locales, cada una de las alcaldías, tiene que tener la fortaleza necesaria para atender las demandas de la población. Vemos que la necesidad de empleo, las oportunidades que ellos buscan al migrar, estas son las causas necesarias que debemos de fortalecer: la oportunidad de empleo, crear la seguridad jurídica y establecer los mecanismos de resolución alterna de conflictos también para garantizar a la población la justicia. Vemos que son unos de los elementos que nos están afectando. Afectan las células de la sociedad, que es la familia, y que ya la institución encargada, rectora DINAV, está trabajando en esas condiciones para fortalecer la institucionalidad. Y la familia, desde ahí estamos generando las condiciones. Vemos que muchas de las causas que generan la migración, pues afectan a la familia, y posteriormente todas estas migraciones que se van desarrollando generan la migración irregular, provocan posteriormente la reunificación. Y este es el peligro que afronta la familia hondureña a través de la reunificación familiar. Vemos los niños con las intenciones de reunificarse, buscar la convivencia con sus padres en el exterior, pues arriesgan su vida día a día. Son situaciones que vimos en estas visitas que se han realizado en la frontera sur de Estados Unidos, la situación crítica que enfrentan estos menores, mujeres con niños en brazos, padres también, que están sufriendo en condiciones de vulneración en este trayecto, y lo cual debemos de solucionar de manera integral. Este trabajo también lo estamos realizando con los cooperantes, que nos están fortaleciendo las capacidades institucionales para atender estas situaciones que afectan en cada una de las comunidades a nivel nacional. Y de esta manera, en conjunto, nosotros poder atender esta situación que afrontamos. Y sobre todo estos procesos de descentralización vienen a fortalecer las capacidades de los gobiernos
locales. Si no hacemos una descentralización de manera ordenada, podemos fracasar en esta intención de fortalecer estas capacidades para atender la demanda de la población, porque estas son las condiciones que las poblaciones demandan al buscar estas oportunidades en otros países. Y al tener estas oportunidades de seguridad jurídica para la inversión, vamos a generar oportunidades de empleo, porque si nosotros no atendemos la demanda de la población, no estamos generando soluciones integrales. Desde la Secretaría atendemos y escuchamos a los migrantes extranjeros que también demandan por una residencia, una naturaleza para vivir en el territorio nacional. Y eso nosotros podemos analizar también este fenómeno, escuchar las causas de ellos. Muchos de ellos crean oportunidades dentro del territorio nacional, vienen a constituir familia o traen su núcleo familiar al territorio nacional, donde encuentran oportunidades de desarrollarse. Y escuchar estas voces de extranjeros que vienen a residir permanentemente en el territorio nacional, nos da unas condiciones para ver que efectivamente nuestro país tiene condiciones para el desarrollo, para crear empresas y oportunidades, que en algunos momentos no somos capaces de valorar como hondureños. Entonces debemos de dar información a la población, porque también tenemos el fenómeno que nos afecta, que hemos estado comentando ahorita, que es el tema de la mala información que se gira a través de las redes sociales, creando caos y creando una inseguridad a la población y atender las demandas de ellos. Aquí tenemos oportunidades. Cada una de las instituciones estamos comprometidas para este desarrollo, desde la parte de derechos humanos, proyectos sociales. La temática de la política migratoria viene a abordar todos estos elementos para generar oportunidades a favor de los hondureños. Y ese es el compromiso que estamos desarrollando desde la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Muchísimas gracias, viceministro, por su participación, y aprovecho a agradecer a cada uno y cada una de los panelistas que nos acompañaron en este conversatorio. También quiero agradecer a todo el comité organizador que ha hecho posible este conversatorio y a todos los invitados que nos acompañan de manera presencial y virtual. Nos hemos alargado un par de minutos, pero hay mucha riqueza en lo que hemos escuchado el día de hoy, y no solamente ha sido desde el punto de vista teórico o institucional, sino también desde el punto de vista de articulación. Quiero concluir este primer conversatorio con unas conclusiones de las ponencias de cada uno de ellos, que creo que resume la esencia de por qué estamos reunidos el día de hoy. Primero que todo, la vicecanciller Jerez nos habló de la importancia del trabajo articulado a través de la fuerza de tarea, las estadísticas migratorias, cómo han cambiado el 2019, 2020, 2021, el rol que tienen los consulados de atender también el tema migratorio y también los escenarios que cambian en tema migratorio producto de la pandemia y también el cambio climático. El señor Jorge Peraza nos hizo hincapié en el análisis de las dinámicas, tanto a nivel nacional como comunitario, la importancia de tomar el pulso de lo que está pasando en las comunidades, pero también de ponerle atención a la situación política de la región y cómo podemos hacer un mejor manejo de la información para propiciar también que la población tenga acceso a información que le permita tomar las mejores decisiones. La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración nos habló sobre la importancia de ver el tema migratorio no solamente desde el tema humano, sino también la seguridad sanitaria. Ella también se refirió a las estadísticas de los menores o de las niñas y niños que han transitado por la frontera y cuántos han sido retornados, según las estadísticas que se manejan en la frontera sur de Estados Unidos y México. También nos habló de la importancia de prepararnos para flujos migratorios, no solamente de hondureños desplazándose a otros países, sino la gran cantidad de otras personas de países como Haití, Bangladesh, Cuba y otros países de Centroamérica que transitan por el territorio hondureño, y que nos dejó la estadística de 118,000 personas, que para muchas personas no sabemos que hay tanto tránsito de otras personas de otras nacionalidades, y sabemos que el gobierno de Honduras también tiene que atender esta situación por ser un país de tránsito. Y también nos habló de la importancia en la coherencia de las políticas migratorias entre los diferentes estados, tanto los de origen, los de tránsito y los de destino. El representante de ACNUR nos habló sobre el mundo como un nómada, donde vemos que la movilidad humana es una opción y las personas a veces deciden hacerlo en búsqueda de mejores oportunidades, pero también cómo ayudarle a la gente a reflexionar sobre los riesgos de migrar, pero también a pensar que pueden hacer un futuro en el lugar en el que están.
Nos habló de la movilidad humana mundial de 82.4 millones y que 44 millones de esos 82 son movilidad interna dentro de los mismos países. La importancia de atender el conflicto armado, el desplazamiento interno y también prepararnos para atender el trabajo desde las comunidades de origen, especialmente, y el trabajo comunitario, no solamente desde plataformas nacionales, sino también el trabajo comunitario, que es el que puede prevenir el desplazamiento de las poblaciones. La directora ejecutiva del Instituto de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia nos habló de la importancia de atender dignamente a los niños y niñas que retornan al país, nos habló del sistema integral de garantías de derechos que se estará implementando a todos los niveles, nacional, local y comunitario. Nos habló de la gran noticia, y esto es un aplauso porque no existía en los años anteriores, y es la contratación de integradores en las fronteras que se encargan de trabajar en el proceso de reintegración de niñas y niños que retornan al país, esto con el apoyo de la cooperación internacional, y la importancia también del trabajo comunitario, las visitas domiciliarias, los planes de vida y el gran modelo de centro de atención a migrantes que tiene Honduras, el Centro Belén, donde se atienden a las niñas y niños de manera digna que retornan al país. El representante de UNICEF nos hizo hincapié sobre el tema de la multicausalidad de la migración y no ver el elemento de migración como solamente una causa. También la importancia de involucrarnos todos. Él mencionaba que estamos aquí, organizaciones del Estado, ONGs, cooperantes, pero que el tema migratorio también es una responsabilidad de todos y todas los hondureños. La importancia también de atender a los menores no acompañados, a los niños y niñas que están viajando muchas veces no por voluntad propia, sino porque son forzados, o mucho peor aún, que hay tráfico de niños y niñas ya que los usan como un pasaporte para poder ir a otros lugares. También la importancia de la protección de la niñez y el trabajo articulado con el DINAF, y nos quedamos con las 3 recomendaciones que él nos dio en el trabajo de migración. Uno es prevenir la violencia a todos sus niveles, no solamente la violencia armada, el enfoque de protección de derechos y hacer un uso del centro educativo como un elemento de protección para que la niñez pueda tener más factores de protección y menos factores de riesgo. La secretaria de Estado en los despachos de derechos humanos nos habló de la importancia de las conflictividades sociales y atenderlas desde un punto de vista del flujo migratorio mixto. También prepararnos para poder atender los diferentes contextos que experimentan nuestra región, atender las causas estructurales y ajustar las políticas públicas de nuestro país en materia de migración. La viceministra de la Secretaría de Políticas Públicas en el despacho de Derecho de Desarrollo e Inclusión Social, nos habló de la importancia de atender dignamente a los migrantes retornados y los programas que implementa el gobierno de Honduras, que han beneficiado a más de 1 millón de hondureños con diferentes beneficios sociales, la importancia de la caracterización de los hondureños, el cruce de información entre los mapas de pobreza y también los lugares donde está habiendo mayor migración de personas, y la importancia de que desde el 2014 el gobierno de Honduras incorpora un paquete de beneficios orientados en mejorar las condiciones de vida de la población. También nos habló del Centro de Información Social, que permite identificar cuáles son las áreas de inversión y cuáles son los individuos hondureñas y hondureños que requieren mayor atención social de parte del gobierno. El representante auxiliar de UNFPA nos habló sobre la feminización de la situación migratoria, porque antes sabíamos que los hombres migraban más, porque sabíamos que se creía que la vulnerabilidad de las mujeres al tema migratorio era mucho mayor y no debían de migrar. Pero hemos visto cómo con el paso de los años la estadística ha ido cambiando y más mujeres se exponen a este peligroso viaje de migrar. También nos habló del contexto comunitario de violencia que obliga a las mujeres a migrar, tanto como la violencia en el hogar, en las comunidades y en la ruta migratoria, y la negación de los derechos a la mujer, especialmente aquellos derechos como la salud y la educación que son tan importantes. Y concluimos con el viceministro de la Secretaría de Justicia, en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, que nos habló del proceso que lidera su dependencia en el tema de política migratoria, junto con el apoyo de otros donantes, la importancia de trabajar para atender las necesidades de los individuos a nivel local y comunitario y el rol que están teniendo las alcaldías, y la importancia también de trabajar de manera articulada entre todos los actores. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se dieron el tiempo de participar 1 hora y media en este conversatorio rico, y una invitación para nuestros panelistas y para la población que nos ve para utilizar estos elementos que nos reunieron hoy
y llevarlos a la práctica, que se conviertan en acciones puntuales que permita que nuestra población pueda desarrollarse de manera digna dentro de sus comunidades, que las familias puedan crecer con las oportunidades de ingresos dentro de su hogar, que los niños y niñas puedan tener acceso a la educación y salud dentro de su país y que entre mejores condiciones tengamos en Honduras, menos riesgo tenemos los pobladores de este hermoso país de tener que buscar opciones de irnos a otro país. Mañana continuaremos con otro siguiente conversatorio. Tendremos a la primera dama de la República de Honduras junto a la representante residente de Naciones Unidas y a la directora de la CEPAL. Así que continuamos con esta conferencia el día de mañana. Muchísimas gracias y que pasen un feliz día.